Bien, tuvimos un pequeño problema ahí, así que lo vamos a hacer esta segunda parte para concluir ya. Y hay algunas cosas importantes en este tema del día de la expiación, en que estábamos hablando acerca de este segundo macho cabrío. Dice el versículo 20: cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello. ¿Qué es lo que está haciendo entonces en este caso Aarón? Lo que está haciendo es traspasar ahora el pecado, las iniquidades del pueblo, de los hijos de Israel. Ya dijimos, todas sus rebeliones, todos sus pecados, eh, todas sus iniquidades, y a través de la imposición de mano, es traspasada esa culpa. Y como dice acá, y lo va a enviar al desierto, lejos, lejos del campamento, por un hombre que está destinado para esa labor. ¿Cuál es la labor de esta persona? Llevar ese macho cabrío lo más lejos posible, que se pierda, que se pierda. Dice que aquel macho cabrío, el versículo 22, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, donde no vive nadie, donde no hay nadie, a la soledad más lejana, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo reunión, se va a quitar las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto. Ahora va a ser su holocausto. En este caso, en el holocausto, eh, no va a ser necesario entrar nuevamente al lugar santísimo. Y hará el holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí, por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Ahora, entendemos que estos sacrificios se quemaban completamente. La grosura se quemaba en el altar del sacrificio, y todo lo demás del animal, su carne, su estiércol, su cuero, todo lo demás se quemaba fuera del campamento. Aquí habla acerca de el que llevó al macho cabrío, al desierto. También él tiene que lavar su vestido, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento, ¿ya? Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario, y para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Es completamente quemado. Es un sacrificio completo, totalmente completo, del todo quemado. El que quemare, aquí habla, nunca lo habíamos leído en todos los sacrificios anteriores, que se quemaba el resto del animal, se quemaba fuera del campamento. Siempre decía que se quemaba fuera del campamento. Pero aquí dice que el que quemaba o el que quemare, lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Hace alusión a esa persona que tiene que quemar el resto del animal. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Antes de ir al resumen de los últimos versículos que quedan, tenemos que es interesante lo que pasa con este animalito que es echado. Nosotros vamos, dice, Dios realmente
otorga el perdón. Dios es el que perdona. Nosotros ya hemos participado de este día de expiación. ¿Ah? Ellos lo siguen celebrando, pero para nosotros se cumplió en la persona de Jesús, que fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él hizo un sacrificio perfecto una sola vez para siempre. Y esa eficacia de ese perdón tiene mucho que ver con este animalito. Hebreos 8, vamos a leer dos referencias. Hebreos 8, versículo 12 y 13, que dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto lo dice el libro de Hebreo en relación al nuevo pacto que el Señor hizo, ¿ah? No el pacto antiguo, no lo que está describiendo el libro de Levítico, sino del nuevo pacto, la nueva sangre, el nuevo sacrificio que el Señor hizo por los pecados. Vuelvo a leerlo, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Salmo 103 es mucho más específico todavía en relación a este animalito que lo enviaban al desierto. Salmo 103 en el versículo 12, mire lo que dice. Dice así, dice, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Claro, así como la figura, como la sombra de este animalito que ya hemos leído, ¿no es cierto? Él llevará sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, inhabitada. Así como dice el salmista, ¿no es cierto? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. De esa manera, como el animalito. Y cómo está lejos el oriente del occidente. Eso es muy importante en realidad. El enemigo siempre trata muchas veces de hacernos recordar nuestras faltas, nuestros hierros, pero nosotros sabemos que el sacrificio de Cristo fue eficaz y que el sacrificio de Cristo fue completo y que el sacrificio de Cristo hizo alejar él deshizo nuestras rebeliones, dice el profeta, como nube. La deshice, usted ve una nube, después la vuelve a ver, ya no hay nube, se deshizo, se desvaneció. Así se desvanece el pecado por la eficacia del sacrificio de Cristo, de Cristo. Entonces es sumamente importante lo que dice acá en cuanto al sacrificio, en cuanto a lo que el Señor nos muestra en estos pasajes que el Señor nos muestra. ¿Ah? Eh, entonces, damos gracias al Señor porque este es un día de expiación, es un día de perdón, es la sombra de lo que iba a venir, la sombra, con el sacrificio de Cristo. Nos vamos a quedar en el libro de Hebreo porque en este libro nosotros encontramos la explicación a todos estos rituales y por qué se hacían y cuál era la profundidad. Pero no hay que olvidar que era solamente la sombra de la sombra de lo que realmente iba a ser Cristo en beneficio de toda la humanidad, en beneficio nuestro, por supuesto, los primeros, como dice el apóstol, de los cuales yo soy el primero, ¿ya? Yo soy el primero. El capítulo 10 de Hebreo lo explica de una manera muy especial. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mismo de las cosas, no. Nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Qué es lo que hacía los sacrificios? Como en propiciación de los hombres era solamente cubrir, nada más. Cubrir el pecado ante la mirada de un Dios santo que estaba en medio de ellos, que habitaba en medio de ellos. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero eso no sucedía con ellos. Ellos no, y de hecho, con el tiempo de estos sacrificios entró en desuso y con el tiempo realmente
ya los hombres hacían cualquier cosa en realidad, traían cualquier animal, lo compraban a la entrada del templo, por eso que Jesús estaba muy molesto con ellos porque habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones, de comerciantes ladrones, que engañaban a la gente y que además pervertían todo el sistema ritual de los sacrificios. Cualquier animal lagañoso, no importaba, el hombre lo compraba y lo ofrecía allí como queriendo cumplir la ley, ¿no? Entonces dice aquí que estos sacrificios no hacían, no tenían ningún efecto en realidad. Pero estos sacrificios, dice, cada año se hace memoria por los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y eso es lapidario. Eso era así. ¿Por qué? Porque solamente era sombra, era una figura de aquel que verdaderamente puede quitar el pecado, borrar nuestras rebeliones y hacer de que cuando Dios lo mire a usted, cuando Dios me mira a mí, me mira como que yo nunca hubiese pecado. No importa cuán negro, cuán rojo hayan sido nuestros pecados, cuando Dios nos mira como personas santas. Toda la culpa ha recaído sobre su Hijo. Entonces, uno puede ver en estos versículos, el versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 11. Estoy leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 11. Como voy a darse cuenta, hay una tremenda diferencia en este nuevo pacto. Es tremendamente superior al pacto antiguo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y eso es una referencia muy significativa, muy importante. Hebreos 9, versículo 9, leo textualmente, dice, y por decirlo así, porque aún Hebreos 9, el versículo 9, eh, dice, y que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, como podemos ver en todos estos versículos y en el capítulo 9, podemos darnos cuenta que nuestro sumo sacerdote, no del tipo arónico, sino del tipo de Melquisedec, sacerdote para siempre, que no tiene, dice el sacerdocio Melquisedec, no tenía padre ni madre, no, era eterno en realidad, era eterno. Él entró al santuario celestial. Hebreos 9, 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Los sacerdotes eran mortales, ellos morían y tenía que suceder lo otro. Así que los sacerdotes eran muchos, muchos. Más refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Cuál es la gran diferencia? No solamente que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios. Jesús es eterno, Él es Dios. Y como Él es eterno, su sacrificio es eternamente. Nada más, así de simple. Por lo cual Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, a diferencia de los sacerdotes antiguos, ellos una vez al año entraban a hacer la expiación y tenían que estar todos los años en eso. En este caso, aquí dice que no, Jesús salva perpetuamente y además viviendo siempre para interceder por ellos, para los que se acercan a Dios. Ya vimos que Nadab y Abiú se acercaron a Dios y murieron. Ya vimos que a Aarón se le dio claras instrucciones cómo debía de acercarse a Dios. Primero, ofreciendo sangre por sí mismo del becerro.
haciendo holocausto. Y luego podía entrar. A diferencia del pueblo de Israel, dijimos nosotros la semana pasada, ellos tenían un tabernáculo y entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina, había una pared que no los dejaba entrar. Nosotros sabemos que con la muerte de Cristo, el velo que separaba el lugar santo del santísimo se rompió de arriba abajo. Hoy tenemos una entrada libre, libre delante del Señor. Hoy no tenemos esas complicaciones cuando vamos especialmente con un corazón contrito y humillado ante el trono de la gracia. Ellos entraban, podríamos decir, al trono de juicio. Podrían no salir. Ellos tenían el cuidado de que nadie muriera allí. Era peligroso, era temeroso, pero nosotros podemos ir libremente con un corazón contrito y humillado, confesando nuestras faltas y nuestros hierros. Entramos directamente a la presencia de Dios a través del trono de su gracia. Entonces es muy importante para nosotros lo que este pasaje nos muestra, y como hemos estado leyendo en este texto, ¿no? El 23 leímos el 25. Dice, y no para ofrecer, ¿ah? Porque fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, para quitar de en medio el pecado. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta nosotros en este estudio? Gracias al Señor por este día. Es el día de la expiación, es el Yom Kippur para los judíos que todavía celebran, es un día del perdón y ya lo dijimos, ya lo leímos, es un día que ellos tenían que estar, no de cualquier manera, no podían hacer ninguna otra cosa, no podían hacer, era un día de ayuno, era un día de recogimiento, era un día de arrepentimiento. Ellos tenían que hacer. Dice, como dice aquí, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y toda persona que hiciere un trabajo en ese día, yo destruiré al tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Y así va dando explicaciones a ese día que fue establecido en el tiempo de Aarón, en el libro de Levítico. Que el Señor nos bendiga en esta hora, Él nos guarde para la próxima semana tener también otro tema tan interesante como el capítulo 17 del libro de Levítico. Entonces agradecemos al Señor esta oportunidad, disculpando estos dos videos, son complicaciones de la tecnología y las capacidades que tienen estos dispositivos. Que Dios les bendiga grandemente.